Tiene para ti una amplia variedad floral en rosas, belenes, malbones, cuna de Moisés y orquídeas. Venta de plantas ornamentales, de sol, de sombra y árboles frutales. Además, manejamos la venta y colocación de pasto en rollo. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 8 a 3 en 9 Poniente, número 103, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. O comunícate con nosotros al 2232 75 33 73. Viveros San Fernando. Te esperamos. ¿Aún no sabes qué estudiar? Academia Cervantes, fundada en 1947, incorporada a la SEP, te ofrece carrera técnica en contabilidad, cultura de belleza y secretariado ejecutivo. Horarios de atención, lunes a viernes de 7 a.m. a 4:30 p.m. Sábados de 8:30 a.m. a 2 p.m. Mayores informes, 249-42-20-036. También en maite-race-18@hotmail.com. Academia Cervantes. Preparamos tu futuro trabajando. Pizzas Angelotti le ofrece pizzas clásicas, especiales y alitas en sus distintos sabores. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en su programa donde hablaremos de educación, pero ¿cuál educación? Con el gusto de siempre, les saludo a su amigo José Luis González Palma y se encuentra el día de hoy con nosotros el gran amigo Felipe. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo su tiempo para escucharnos y Luis, hoy, como lo habíamos contemplado, seguiremos hablando de la evolución del artículo 3 constitucional. Creo que vale la pena subrayar algunas cosas, fundamentalmente en cuanto a lo que es ya el artículo 3 constitucional plasmado en la actual constitución a partir de 2017. Ciertamente también vale la pena recordar que, como lo comentamos en el programa anterior, la riqueza histórica que tiene este artículo es extraordinaria, no solamente porque recolecta los sentires del pueblo mexicano en sus diversas batallas internas, en cuanto a lo que correspondió al siglo XIX, sino, yéndonos un poquito más allá, recolecta las ideas libertarias que se empezaban a dar en Europa y que pues aquí movieron a todo lo que fue el México virreinal, la época virreinal de nuestro país, recolectada por los criollos y que a la vez ellos les sirvió de base para hacer lo que nosotros hoy conocemos como la Guerra de Independencia. Entonces, tanto Morelos como Hidalgo y todos los insurgentes de ese movimiento, pues tienen muy fresca en su memoria estos ideales: libertad, igualdad y justicia. Así es, Felipe, indudablemente que la trayectoria histórica que ha llevado a consolidar el pensamiento de los mexicanos en materia educativa y a crear este gran proyecto de educación que está plasmado en nuestra actual constitución política de los Estados mexicanos ha sido una lucha, una batalla y un recorrido nutrido de ideas, nutrido de ideales, principalmente, ¿no? Y que bueno, el día de hoy intentaremos hacer una remembranza, una revisión histórica de las principales reformas que ha tenido el artículo 3 constitucional a partir del publicado el 5 de febrero de 1917. Y bueno, antes de entrar en el tema, si me permites, Felipe, yo quiero invitar nuevamente, como siempre lo hacemos, a todas las personas, amigos y amigas que nos escuchan el día de hoy, a que nos dejen sus comentarios en la página de Facebook, a que nos manden sus preguntas, nos expresen sus opiniones, sus dudas que tengan al respecto, y con mucho gusto pues las comentaremos, aquí las analizaremos, las discutiremos. Y si me permite, también pongo a disposición de todos los que nos escuchan un teléfono, aquí lo tenemos dispuesto a recibir sus llamadas también, el 2222 99 70 51. Muy bien, y también el de su servidor, que es 2224 23 72 95. Ahí seguramente los comentarios de ustedes pues nos darán luz para poder abarcar algo que quizás no pudiéramos contemplar en este espacio. Pero Luis, ¿por qué
nuestra intención de analizar el artículo 3 constitucional en cuanto a su evolución histórica? Pues porque en lo particular yo creo que ahí están muy bien delimitados los principios filosóficos que deberían de regular y sustentar el proceso educativo mexicano. Ahí está con mucha precisión qué es lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a educar al pueblo mexicano, no solamente para hacerlo soberano, sino qué tipo de soberano. Yo creo que ahí está la respuesta precisa, clara, específica de la pregunta de nuestro programa, de nuestro título del programa. ¿Pero cuál educación? Es esa educación que está plasmada en el artículo 3. Y ahorita, a lo largo del desarrollo de este programa, iremos destacando esas partes filosóficas, esas finalidades que están marcadas ahí y que a veces en muchas ocasiones no las tenemos tan frescas los maestros. La misma sociedad en sí se pierde en una serie de dinámicas ideológicas que incluso son contrarias a lo que establece el espíritu del artículo 3 constitucional. Así es, la semana pasada recuerdo muy bien la pregunta de una amiga, Julia, que me decía, bueno, yo había oído hablar del artículo 3 constitucional, pero no me había puesto a pensar en realmente el contenido y las ideas que están expresadas en esta parte de nuestra Constitución. Y tienes razón, Felipe, o sea, aquí tenemos realmente la orientación, el punto de llegada al que tenemos que estar dirigiendo los esfuerzos, tanto maestros como autoridades, como diputados, como gobernadores, como cualquier persona que se enorgullezca de ser mexicano, tiene que contribuir a la educación de nuestro país. Y tenemos todos que apuntalar y apuntar nuestro esfuerzo hacia esas finalidades que están ahí. Y que no son inventadas, que no son sacadas de alguna tendencia ideológica dominante. No, eso es lo que es el proyecto de nación, el que está plasmado en la ley, aquel que tiene un sustento basado en la sangre que se ha derramado a lo largo de la historia de nuestro país. Yo creo que lo único que tendríamos que hacer es sacarlo, analizarlo y ponerlo como una gran finalidad. Tú sabes bien que quien de alguna manera conoce a dónde quiere llegar, pues no pierde el rumbo. O si lo pierde, seguramente lo va a encontrar muy fácilmente. Exactamente, mientras lo tenga presente. Y eso es lo que nosotros quisiéramos destacar. Para empezar, fíjate que ese es el artículo 3 constitucional desde el 5 de febrero de 2017 hasta la fecha. De 1917. Perdón, dije 2017. Sí, el inicial. 1917. Ha tenido 11 reformas. 11 reformas que algunas son muy ligeras, pero otras sí han sido muy sustantivas. Y que, pues, lógicamente esto ha ido de la mano de conforme los gobiernos federales han estado administrando a nuestro país. Todos ellos dejan ahí plasmada su huella en cuanto a lo que quieren que sea el funcionamiento de la sociedad mexicana. Si te parece, para hacer este recorrido histórico a partir de las reformas que ha tenido el artículo 3 constitucional, vamos a leerles a todas las personas que nos escuchan el texto original de nuestra Carta Magna, publicado el 5 de febrero de 1917. Son las ideas iniciales de las que ya nuestros representantes en las cámaras de diputados y senadores plasmaron como el rumbo que debería tener la educación en nuestro país. ¿Te parece? Perfecto, me parece. Para todos los que nos escuchan, esto que voy a leer a continuación está en el Diario Oficial de la Federación, publicado el 5 de febrero de 1917, lunes 5 de febrero de 1917. Y bueno, en cuanto al artículo 3, concretamente dice: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.
Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Si te fijas, creo que están muy claras las bases de lo que tendría que haber sido la educación a partir de la Revolución Mexicana. Está muy claramente definido la separación iglesia-estado bajo el concepto de laicidad. Aquel concepto laico. Exactamente, aquel concepto, aquella orientación más bien del concepto de la laicidad hacia la no intervención de las instituciones religiosas en lo que es la educación mexicana. Ahora, tú sabes bien que en esta sociedad librepensadora, pues la intervención de la iglesia, ya no solamente la católica, pues es muy continua, muy fácil de encontrar en las instituciones escolares de nuestro país. Y bueno, esto es violatorio al espíritu y al texto de la Constitución. Sin embargo, pues es soportado por las autoridades educativas. Y yo creo que mucho de esta situación provoca el extraordinario divisionismo o la extraordinaria división que existen en las capas sociales. Sí, fíjate, de ese texto que acabo de comentar, de leer, yo extraigo la siguiente frase que plasma perfectamente el derecho a la educación que tenemos los mexicanos. Dice ahí, la enseñanza es libre, no está sujeta a ningún exclusivismo, a ninguna condición, es libre para todos los mexicanos. Cualquier persona que vive en nuestro país, al menos en aquel entonces, esa es la idea que quisieron dejar plasmados nuestros diputados y senadores que aprobaron esta constitución, es que todos los mexicanos tenemos derecho a la educación, todos somos libres de acceder a la educación, principalmente en aquel entonces la escuela primaria y la escuela elemental, que estaba muy claramente definida, pero esta idea del derecho que tenemos los mexicanos ya estaba presente muy claramente en esta frase en 1917. Sí, aparte de eso, también recolectaba la aspiración de la mayoría del pueblo de entonces, que era el difundir el sistema educativo en toda la población. Como tú sabes, a principios del siglo XX, pues los mexicanos que tenían opción de recibir instrucción educativa, pues eran muy pocos, eran una verdadera élite. Y a través de la participación del primer secretario de Educación, José Vasconcelos, se empezaron a tomar políticas educativas que pretendían llevar la instrucción educativa a todas las capas sociales, ¿no? Al final de cuentas, esa fue la esencia de la Revolución Mexicana. Sí, el artículo tercero lo recolecta perfectamente. El otro concepto que está ahí ya muy claramente definido es la gratuidad de la educación. Claro. Como una responsabilidad del Estado de no solo de ofrecer, sino de garantizar educación a los mexicanos, al pueblo de México, a través de los planteles oficiales. Y que bueno, estos tres conceptos, ¿no? La laicidad, la gratuidad y el derecho a la educación estuvieron presentes desde el inicio de nuestra Carta Magna, promulgada en 1917, mismos principios que han ido tal vez especificándose, así me parece, haciéndose más explícitos, más claros en algunas otras de las reformas que comentaremos más adelante. Ya aparecen con más precisión, por ejemplo, la obligatoriedad, ya aparece con más claridad también la gratuidad, ya aparece con mucha más claridad, desde luego, el derecho a la educación. Y bueno, que tal vez ahorita si tenemos la oportunidad de ir leyendo algunos aspectos de las reformas que fueron dándose a través de la historia de la educación en el siglo XX, vamos a ir puntualizando cada vez más, ¿no? Sí, fíjate, aquí ya se empieza a plasmar lo que decíamos en el programa anterior. El reflejo de la evolución del artículo tercero es claramente una respuesta a lo que es la historia de la sociedad mexicana, fundamentalmente en el siglo XX. Después de 1917, pasaron 17 años, ¿sí?, para que sufriera el artículo tercero la primera reforma. Cosa curiosa,
una reforma muy significativa para lo que representaba el gobierno en ese entonces, el presidente Lázaro Cárdenas, ¿sí? Con toda esa visión socialista que él aspiraba. Pero bueno, ya tenemos nuestro primer corte en el programa y pues también creo la ventana abierta para platicar qué cosa es lo que a través del artículo 3 pretendía don Lázaro Cárdenas darle a México una orientación ideológica. Claro que sí, vamos al corte comercial, pero si me permiten, quiero dejar una pregunta al público que lo escucha. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿creen que nuestros diputados, senadores analizan la orientación que tiene el artículo 3 para hacer las reformas educativas? Se los dejamos de tarea y regresamos en un momento. Plomería Marcari le ofrece las mejores marcas a los mejores precios, atención y calidad. Cable, lámparas solares, iluminación con LED con garantía de 1 año. Material de plomería, tubo PVC, tubo plus, tinaco, llaves, pegamento, conexiones, empaques, mangueras y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en calle 5 Poniente número 100, Colonia Centro, frente al Hotel Colonial en Tepeaca, Puebla. Te esperamos. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes, ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Choferes y Transportes Unidos. Somos una empresa de subcontratación individual. Ofrecemos servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de todos sus empleados. Además, te asesoramos para que cotices ante el IMSS. Estamos ubicados en 4 Poniente número 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, en San Pedro Cholula. O comunícate con nosotros a los teléfonos 222-325-9605, 222-773-2205 o al 22-12-13-81-52. Te esperamos. Doctora Blanca Ávila Juárez, servicio médico dental para toda tu familia. Y doctor Álvaro Bernardo Ávila Juárez, médico general en parto y cesáreas. Visítanos en la calle 9 Oriente, barrio del Santuario, en Tepeaca, Puebla. Y en Benito Juárez, calle 2 Poniente y 5 Norte. Atendemos de 8 de la mañana a 10 de la noche. No olvides, te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Comité Ejecutivo Nacional, Unión Regional de Transportistas de Servicio Público Federal y Estatal, Servicio Público de Taxis, Tabiqueros y sus derivados, pirotecnia, grupos musicales y orquestas, artesanías, profesionistas y comerciantes. Para mayor información, comunícate con nosotros al número 2221-52-3456 o visítanos en calle 4 Poniente, número 1302, San Pedro Cholula. Te esperamos. Perfumería Aruma. Te ofrece perfumes para dama y caballero, gran surtido, precios de mayoreo y menudeo. Únete a nosotros y emprende tu negocio. Informes al 2225-77-4126 o en calle 5 Oriente, número 100. Te esperamos. Arquitecto Jesús García, especialista en desarrollar proyectos de diseño e infraestructura y arquitectura. Visítanos en Rafael Cortés Poniente, número 703, en Tecali de Herrera, y contáctanos al 2225-31-1358. Mares Viajes. Te ofrece los servicios y asesorías para el trámite de visa americana y pasaporte. Viajes a Cancún, Acapulco, Ixtapa, Nueva York, Chicago y más destinos. Informes al 2225-77-4126 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos de regreso ya en este programa. Estamos hablando de educación, pero recuerden, ¿de cuál educación? La educación que necesitamos para que México se transforme, para que México salga adelante, para que nuestras nuevas generaciones puedan hacer frente a una vida globalizada, una vida tecnológica, una vida
con un entramado social diferente al que nos tocó vivir, por lo menos a nosotros, la población adulta que ya tenemos o pasamos el medio siglo. Estábamos comentando en el segmento anterior los conceptos que han fundamentado el pensamiento filosófico del pueblo mexicano y que está plasmado a través de nuestra Constitución. Y bueno, Felipe, tengo ya aquí a la mano la primera reforma al artículo 3 constitucional, la que platicabas de 1934, estando en el Poder Ejecutivo don Lázaro Cárdenas del Río. Sí, y lógicamente pues empieza el que el gobierno federal en turno ponga su sello conforme la visión que pretende establecer en su gobierno. Y como todos sabemos, Lázaro Cárdenas, a pesar de su formación militar, siempre fue un representante, por cierto, muy digno del pueblo, emanado de clases sociales de lo que pues entendemos como pueblo. Y una vez que llegó al poder, lógicamente, él en su compromiso social, pues establece la posibilidad de una tendencia socialista muy clara. Así lo plasman, exactamente. Me permite leer rápidamente esta primera parte, el primer párrafo del artículo 3 en su reforma de 1974, y dice a la letra: la educación que imparta el Estado será socialista. Y aquí es un término que introduce claro. Perfectamente, de acuerdo, como tú dices, a la visión que tenían, a la idea de país que querían en aquel entonces proyectar, ¿no? Y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. ¿Qué mejor manera de expresar que necesitamos cultivar la mente de las personas? Claro, claro. Fíjate que esto, en cuanto aparece esta lucha que la educación mexicana debe de tener de manera permanente para tratar de combatir el fanatismo de la sociedad, es algo extraordinario. ¿Cuántos mexicanos no fuimos formados por diversos fanatismos heredados desde la misma familia, ¿no? Pero mucho antes, Luis. Producto de la tradición exactamente que traemos y de lo que sufrieron nuestros pueblos precolombinos, la conquista. Nosotros, nos guste o no, somos herencia de esa visión de conquista que sufrió nuestro pueblo, nuestro México, nuestros antepasados. Y nos guste o no, en nuestra formación siempre van conceptos ahí de obediencia, de no te resistas a lo que dice el patrón, el jefe, el que manda. ¿Sí? Y en la casa misma se reflejan ese tipo de tendencias. El más claro de todos, sí, creo que vas a coincidir conmigo, el machismo es presente en todas las familias mexicanas desde hace muchos años. Y la misma formación religiosa. Tú sabes bien que pues los españoles al momento de la conquista utilizaron los preceptos religiosos para el dominio de nuestros pueblos indígenas, y esa es una herencia que no nos hemos podido quitar del todo, para bien o para mal. No es el momento para poder decir si fue bueno o fue malo, pero fue al final de cuentas una situación fanática que incluso llegó al extremo, ¿sí? Y que ha estado presente en cualquier etapa histórica de nuestro país. La misma independencia fue a razón de esas ideas fanáticas de los principales insurgentes, ¿sí? El estandarte con la Virgen de Guadalupe como símbolo para levantar al pueblo en contra de las hordas españolas dominantes, pues es
es algo muy claro, ¿no? Y lógicamente, como consecuencia de toda esta impregnación de fanatismo, pues están los prejuicios. Esos prejuicios en los que se ha formado y se ha desarrollado la sociedad mexicana, ¿sí? Desde el color de nuestra piel hasta pues la misma la misma tendencia a entender que nosotros no somos iguales que, por ejemplo, los anglosajones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta serie de prejuicios son, en el artículo 3, objetivo a combatir, y que, sin lugar a dudas, hasta el momento, todavía deberían de prevalecer. Nadie puede negar que en su formación exista como base algún prejuicio, necesariamente hay algo al respecto. Sí, por tradición lo hemos observado, digo, me viene a la mente rápido el ejemplo del machismo, pero así como eso hay muchos fanatismos, ¿no? Y no solamente en cuestiones religiosas, en cuestiones materiales, en cuestiones también de cosas cotidianas, ¿no? Pero ¿cómo lo plasman en esta reforma? Que combatir esos fanatismos, combatir esos prejuicios, solamente se va a poder dar a través de una educación que te permita formarte una idea clara del universo y de lo que son las cosas, ¿no? Cuestionar por qué hacer esto, por qué no hacer esto otro. Estos conceptos que en las reformas posteriores vienen con otras palabras, pero finalmente con la misma idea, ¿no? De ir forjando mentes que cuestionen, personas que piensen, personas que no se dejen decir, perdón por la palabra, no se dejen manipular, apartarnos de la obediencia que existe todavía en muchos aspectos, porque así nos han dicho que debe hacerse y lo podemos comprobar en muchas cosas. ¿Por qué hacen esto? Pues porque así siempre se ha hecho, sin cuestionarlo, solamente por una tradición que se ha establecido muchas veces errónea, pero que finalmente está perjudicando no permite que se abran las mentes de las personas, ¿no? Entonces, esta parte de la reforma me parece muy, muy atinada, muy acertada, el hecho de ir clarificando cómo la educación es el mejor vehículo para sacar adelante un país, es la mejor arma que podemos darle a la población para el progreso, para el desarrollo, para la mejor convivencia, ¿no? Y creo que quedó muy clara en esta parte de 1974. Más adelante vienen algunos otros conceptos que solamente lo voy a rescatar porque si no, no vamos a terminar con esas 11 reformas. Sí, habla que solo el Estado impartirá educación primaria, secundaria y normal, ya que engloba a una parte importante de lo que es la educación en nuestro país, los nuevos maestros. Las escuelas normales que ya estaban encaminadas a formar a los que dirigirán la educación concretamente en los salones de clases, ya empezó a ser regulada y coordinada por el Estado. Entiéndase como Estado, la Federación, los estados y los municipios, cada quien en su ámbito de trabajo, pero ya estaba de esa parte en esa época bien puntualizada. Y bueno, otro aspecto es que ya se introduce la cuestión de la regularización del Estado hacia los planes y programas de estudio de la educación obligatoria, que era la primaria, la secundaria y la normal. Sí, y aparte de eso, a mí me gustaría también destacar los periodos en los que se dan las reformas. La primera reforma se da hasta los 17 años después de haber promulgadose la Constitución. La segunda reforma se dan 12 años. En el gobierno de Manuel Ávila Camacho empieza a dominar en nuestro país la tendencia capitalista. Y se el refleja concepto, claro, el concepto de socialista hacía mucho ruido. Empezaban a aparecer como clase dominante, pues esa clase que empezaba a acumular riqueza y que lógicamente pues le hacía mucho ruido el concepto. Y en esta segunda reforma desaparece totalmente. Sin embargo, no todo es malo, ¿verdad? No. Aparece una finalidad que prevalece hasta nuestros días y que indiscutiblemente
tendría que reflejarse más en los currículums actuales. Esto de atender a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, la verdad es que es extraordinario. Creo que esta visión de los entonces grandes intelectuales en el ámbito educativo dan pie para algo extraordinario. El Estado debe, a través de su instrucción, garantizar que todas las facultades del ser humano sean desarrolladas en las escuelas, cosa que por desgracia no se maneja de manera igual. En la práctica. ¿Sí? Se desarrolla más el área cognitiva que, por ejemplo, el área creativa o el área psicomotriz. Así es. Entonces esto es algo que tiene que ser analizado en la nueva reforma del 2016, del 2019, ¿sí? Porque si no vamos a seguir destacando lo cognitivo por encima de lo que es el movimiento y la creación. En el programa pasado recuerdo que cuando abordábamos este tema, este punto de los retos de la reforma de 2019, a raíz de la modificación o de la reforma que hubo en el artículo 3º, tiene que ir apuntalando hacia esta gran aspiración de la educación en México, o a esta gran deuda que tiene la educación en México, ¿no? Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y creo que en esta parte, bueno, el intento que se hizo con los famosos clubes de la reforma de 2017, pues no, tal vez no sea la expresión correcta, que haya sido un fracaso total, pero a lo mejor no se encontró el mecanismo ideal para que en las escuelas realmente se adoptara una decisión local, una decisión pensada y articulada de parte del colectivo docente para hacerle frente a esta laguna que existe y ha existido desde hace muchos años. Indiscutiblemente, muchas razones muchas evidencias, tenemos para afirmar que se ha primado el desarrollo cognitivo en los alumnos, en la educación, por algunas razones que a lo mejor son ajenas a la escuela, y se han descuidado esas áreas importantes. Desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano implica desarrollar talentos en música, desarrollar talentos en deporte, desarrollar talentos en ciencias, que hay muchas personas, estudiantes, que son hábiles para analizar los fenómenos, para cuestionar las cosas que pasan a su alrededor, y que desafortunadamente no se ha podido tener o establecer el contexto idóneo para que esas facultades se vayan desarrollando de manera armónica. No todos somos buenos para las matemáticas, así como no todos somos buenos para escribir o para cantar o para bailar. Esa parte armónica que le va a dar sentido a mi vida, que le va a dar sentido a mi razón de ser como persona, una forma de decir, estoy realizado como persona porque estoy haciendo lo que me gusta realmente, ¿no? Estoy haciendo lo que realmente llena mi vida, ha dejado o ha sido descuidada por la mayor parte de las escuelas. Y ha sido producto de esta cuestión de primar el desarrollo cognitivo por encima de las otras facultades del ser humano. Es cierto, pero también ha sido consecuencia de la falta de, ¿cómo te puedo decir?, voluntad del magisterio. O sea, en esta forma de ver al maestro como un profesional de segunda, realmente hemos perdido mucho del potencial que tiene nuestra función. Si nosotros verdaderamente nos creyéramos que con base en nuestra cédula profesional podemos tomar decisiones de carácter local para cubrir todo el espectro de desarrollo de un ser humano, la verdad es que tendríamos cosas extraordinarias. Pero hemos difundido el que los programas de estudio son la Biblia, y de ahí no nos quitan, y la verdad esto ha limitado mucho a lo que tendría que ser el desarrollo de nuestra sociedad. Sí, fíjate que me viene ahorita a la mente un comercial, una información que anda circulando en la internet, casi como en todos los aspectos. Das una comparación de una sala de operaciones de un médico o un hospital y una salón de clases. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esa sala de operaciones para responder
no solo al avance de la tecnología y la ciencia, sino responder a la resolución del problema real, que es conservar la salud de las personas, ¿no? Y cómo la evolución del salón de clases no ha tenido la más mínima modificación, se mantiene intacta desde los años de la conquista hasta nuestros días. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de los profesionales de educación que acaba de tocar, que me parece muy importante? Yo me pregunto, si un médico le pide autorización a sus superiores para curar a un paciente, creo que no es por ahí. Un maestro tampoco tendría que pedir autorización para acercarle a un alumno alguna estrategia que le va a permitir a ese alumno en concreto, ir avanzándole en su desarrollo armónico de todas sus facultades, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido esta tendencia dominante en el sistema educativo mexicano es perjudicial. O sea, la uniformidad en programas de estudio no da la posibilidad de que se rescaten todas las riquezas locales que existen en esta gran diversidad mexicana, en esta gran diversidad de la geografía que tiene nuestro país. Y lo mismo aprenden los estudiantes yucatecos que los de Baja California, cuando sus contextos son extremadamente diferentes. Luego entonces tendría que darse mayor libertad y respeto a la profesión de los maestros como gente preparada, como gente que sabe qué cosa es lo que debe de hacer, porque al final de cuentas ahí está clara la finalidad. Sí. Bueno, hemos llegado al final de este segmento, o estamos a punto de llegar, y quisiera rescatar de esta segunda reforma al artículo 3 3 conceptos que nos van a dar pauta para analizar en el siguiente segmento, ¿no? Permanece el concepto de laicismo, sí, pero además ingresa el concepto de democrático. Sí. El criterio que orientará la educación será democrático. Y bueno, democracia tenemos mucho que hablar, porque realmente es una de las aspiraciones básicas de la educación en nuestro país. Pero también el criterio que oriente esta educación será nacional. Y por último, el tercero que quiero rescatar, que tiene que ver con las siguientes reformas también, es contribuir a la mejor convivencia humana. Sí, caramba. Que es algo que actualmente es una urgencia ya. Estamos perdiendo tanto nuestra identidad como seres humanos, porque decía el doctor Benavides en la conferencia, somos dependientes de los celulares, somos dependientes de la tecnología, somos dependientes de la Coca-Cola, somos dependientes de muchas cosas, y hemos empezado a olvidar nuestra naturaleza humana, que es realmente ese acercamiento, ese contacto con las demás personas, ¿no? Entonces, sí, fíjate que ahorita que mencionas al doctor Benavides, él dice que el mejoramiento de la convivencia humana es la finalidad final. Y la verdad es que, una disculpa por la redundancia, pero creo que clarifica de manera completa lo que de verdad se tendría que hacer en las escuelas. Un mejor país tiene que ser un mejor país por sus personas. Claro, indiscutiblemente. Perfecto. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Recuerden que estamos en su programa, en este programa hablando de educación, pero ¿cuál educación? Regresamos. Si hiciste tu examen en preparatoria BUAP, pero no fuiste aceptado, no te preocupes. Tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia con nosotros y continúa tu proyecto de vida. Contamos con certificado de becas del programa Prospera con validación para segundo y tercer año. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. 32 años de experiencia hacen la diferencia. Inscripciones abiertas al primer año sin examen de admisión. Estamos ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, a una cuadra del centro de San Hipólito Xochitenango. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 2232 75 0660. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. Tercera Orden Café, restaurante con un enfoque artesanal, gastronómico, turístico y cultural, donde te ofrecemos desayunos, comidas, cenas, cafés y postres con un toque tradicional. Nuestros productos son elaborados de forma artesanal para hacer que nuestros platillos y bebidas alimenten tu espíritu mexicano. Relájate con nuestros juegos leyendo un libro. Tercera Orden Café te espera.
ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuauhtinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-25-5648. Te esperamos. ¿Estás buscando comer algo delicioso? Pues no busques más. Mariscos San Rafael te ofrece servicio a la carta con una gran variedad de platillos. Sábados y domingos nuestro gran buffet de mariscos. Visítanos en calle Zacatecas número 3, San Hipólito Xochitenango, Tepeaca, Puebla. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso ya en esta última parte del programa Pero ¿Cuál Educación? Donde estamos analizando las reformas al artículo 3º constitucional. Y bueno, después de analizar las reformas de 1934 y 1946, nos encontramos con que 34 años después viene la siguiente reforma al artículo 3º, Felipe. Sí, ya, y esto también en este gran lapso de 34 años, pues está clara lo que la historia de México dice, ¿verdad? Fue la parte más sólida del priismo, y lógicamente, a razón de ello, la consolidación de la visión neoliberal. Aunque se plasman más adelante con mayor claridad en las posteriores reformas, aquí en 1980, durante la administración del licenciado José López Portillo como presidente de la República, el 9 de junio de 1980 se da esta tercera reforma. Pero antes me gustaría destacar y agradecer, lógicamente, el tiempo que invierte la telesecundaria Seneca para estar escuchándonos. Agradecemos los saludos y, lógicamente, le decimos al maestro Aurelio, su director, que son recíprocos. Y es cierto lo que nos comenta, que el modelo educativo que ha prevalecido en las últimas 3 décadas es completamente neoliberal y que pues destaca exactamente lo contrario de lo que era la visión socialista: el individualismo, la fragmentación, el resolver los problemas más por el lado material que por el lado humano. Estamos completamente de acuerdo, Aurelio, y lógicamente que entendemos esta opinión tuya y te la agradecemos. Sí, claro, la preocupación por la preparación de mano de obra calificado, ¿no? Pero finalmente mano de obra que sí responde a los intereses y características del proceso neoliberal. Totalmente de acuerdo, Aurelio. Muchas gracias por tus saludos y por tus comentarios. Esperamos que nos sigas mandando otros más. Bueno, esta tercera reforma destaca principalmente la autonomía de las universidades para el desarrollo de su trabajo, de su labor y su contribución al desarrollo educativo de nuestro país, ¿no? Fíjate que a mí en lo particular me gusta mucho esta reforma porque pone un punto sobre una I que implica el desarrollo de la investigación. Las universidades ya en su carácter autónomo orientan su actividad no solamente a educar a los que son sus estudiantes, sino también a fomentar la investigación dentro de sus catedráticos. Y esto, sin lugar a dudas, es un parteaguas significativo para el desarrollo moderno de nuestro país. Sí. Ahí donde se concretan las 3 líneas que caracterizan a las universidades: la investigación, la difusión, investigación y difusión. Perdón, olvidé la tercera línea, pero bueno, principalmente también reitero que sí, es el auge que se le da a la investigación, es una parte importante de esta reforma para que las universidades puedan ir contribuyendo a la educación de nuestro país. Y bueno, si te parece, el texto complementario a esto que hemos destacado permanece igual que el artículo publicado en el 46, entonces vamos a pasar a las siguientes, porque en obvio del tiempo, ahora nos ubicamos en 1992. 12 años después. Estando en turno del presidente Carlos Salinas de Gortari, se reforma el artículo nuevamente del 3º constitucional, ahí el 28 de enero de 1992. Y nos dice que una de las situaciones que tendrían que subrayarse era la libertad de creencias en lo que es el concepto de laicismo.
y pues lógicamente destaca que a pesar de que exista libertad de creencias, las instituciones religiosas no tendrán operatividad en lo que es el sistema educativo mexicano. Sí, aquí introduce otro concepto bastante claro y clave en la aspiración de la educación de nuestro país. La educación el criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico. Es algo que no se había tocado en las anteriores reformas, y que aquí introduce como base para ir conformando y consolidando esta parte de entender la realidad por parte de los mexicanos, ¿no? Además, dice que también luchará contra la ignorancia y sus efectos, contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Sí, es cierto. Y destaca nuevamente lo de la contribución al mejoramiento de la convivencia humana, a pesar de que en la práctica hay un contrasentido, ¿no? Porque la educación se va volviendo más mercancía a razón de la visión neoliberal que empieza a prevalecer. El humanismo queda en un segundo término y pues la educación se empieza a dar como negocio, ¿no? Y hasta desembocar a lo que hoy en la actualidad vivimos, fundamentalmente en el nivel superior. Sí, fíjate que esa es la gran deuda que tiene educación con nuestro país, ¿no? Digo, independientemente del origen de esa deuda, o sea, quién es realmente responsable de esta deuda, es una de las cosas que no deberíamos perder de vista para todos los que nos escuchan. La aspiración primera y última de una educación, de una buena educación, una educación de calidad, tendría que ser esta, ¿no? De formar, contribuir a que vivamos bien, vivamos en paz, vivamos realmente como seres humanos que somos, y no como sea, pues perdón por la expresión, pero se ha intentado hacer como mercancía, ¿no? No somos mercancías, todos tenemos sentimientos, todos tenemos aspiraciones y son legítimas. Así sea la más mínima aspiración, siempre y cuando sea por el bienestar de la sociedad, todos tenemos que tener la oportunidad de llegar y alcanzar esa aspiración, ¿no? Y es algo de la gran deuda que creo que tiene educación. Sí, y la quinta reforma se da apenas un año después, todavía dentro de la administración del licenciado Carlos Salinas de Gortari, donde destaca a la educación ya como un derecho que tienen los mexicanos, un derecho de carácter humano para que todos tengan en su momento la oportunidad de seguir estudiando. Me parece también muy importante este agregado y bueno, con la consabida tendencia neoliberal que empieza a dominar. Sí, otro aspecto que se hizo muy, muy patente y se le dio a mejor mucha más difusión que que es importante, es la obligatoriedad de la educación secundaria. ¿Cierto? Porque recuerdo muy bien que en el 93, cuando se establecen nuevos planes y programas de estudio, se le dio un boom muy fuerte a esta parte de la obligatoriedad de la educación secundaria, con todo lo que implicaba, pero sin embargo, al igual que muchos aspectos en la práctica, ha dejado mucho que desear, y hay muchas muchas razones por las cuales podemos afirmar que esta aspiración de educación pues está todavía muy lejos de cumplirse. Sí, porque al final de cuentas el mismo sistema no está preparado para llevar la teoría a la práctica. O sea, qué bueno que esté plasmado esta obligatoriedad en el texto constitucional, pero la verdad es que no existen las condiciones para que se dé esa situación. Todavía en nuestros días tenemos mexicanos que no asisten a su educación básica y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no están en la misma sintonía todas las autoridades que deberían de hacer que se cumpla este concepto de obligatoriedad. Nosotros lo vivimos, Luis, en nuestro día a día. Nos encontramos con cierta facilidad el que un padre de familia tome la decisión de que su hijo ya no continúe en la secundaria o en la media superior, ¿verdad? Y no hay quien le obligue en cuanto a su carácter constitucional que tiene este concepto. Sí, que cumpla con esa responsabilidad claro. Legal que está establecida en la Constitución, sí. De hacer que su hijo o su hija asista a la escuela a recibir educación, ¿no? Hasta cierto grado, cierto nivel. Sí, yo creo que es otra de las deudas. Con la reforma del 2019 ya es hasta nivel superior la obligatoriedad. Y qué bueno, ¿no? Repito, es una buena aspiración, pero yo creo que ya no estamos solamente para aspirar, sino tenemos que concretar.
O sea, si se plasma algo en la Constitución es porque se tiene que dar. No está como para considerar a ver si se puede. No. Y muy práctico o muy bueno sería que se empezara con aquellos conceptos que están a la mano, que indiscutiblemente se pueden dar con un poquito de coordinación entre las autoridades. El padre de familia que no tiene, que no entiende de su obligación para enviar a sus hijos en edad escolar a las instituciones, debe ser intervenido por el Estado. De alguna manera presionado, no sé si es la palabra correcta, pero presionado o bien obligado para que cumpla con este precepto constitucional. Estoy de acuerdo contigo. Aquí es donde tendría que establecerse algunas condiciones de las que tú estás hablando que no hay ahorita. Son otras de las grandes deudas que tiene el Estado mexicano, no hablo del gobierno sino del Estado en general, para hacer coincidir los esfuerzos de las autoridades, en este caso pueden ser municipales o estatales o federales incluso, junto con la responsabilidad que tienen los padres de familia de hacer que realmente sus hijos accedan a una educación que les va a permitir alcanzar estos fines, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no? Alcanzar una educación que les permita analizar la realidad, que les permita entender la realidad, que les permita actuar en esa realidad junto con sus demás compañeros, sus demás vecinos, amigos, familiares, y alcanzar realmente una sociedad que pueda convivir de manera correcta. Sí. Si te parece, bueno, pasaremos a la siguiente reforma. Sí, que se da en el año 2002 bajo la administración del presidente Vicente Fox Quesada. Y aquí nuevamente se da un momento histórico en la evolución de nuestra sociedad. Recordemos que en el año 2000 Vicente Fox Quesada gana la presidencia representando a un partido diferente al que hasta en ese entonces el PRI dominaba. 70 años del PRI en aquel entonces. Sí. En la teoría, pues este cambio los mexicanos esperábamos que fuera verdaderamente significativo. Sin embargo, pues la verdad no pasó nada. Sí, no pasó nada y los priistas se mezclaron con los panistas y bueno. Como dicen en mi tierra, era la misma gata, nada más que revolcada, ¿verdad? Así es. Pero se destaca esta reforma por precisamente esta circunstancia, parteaguas que teóricamente tendría que haberse dado. Pero bueno. Aquí donde se incorpora, como lo dice el texto, que la educación preescolar ya forma parte de la educación básica. Y ahora ya no solamente es primaria y secundaria, ahora se incluye preescolar, primaria y secundaria. Sí. En el 93 fue cuando se agregó esta parte, o se hace esta reforma al artículo 3 constitucional. Y bueno, pues pasamos a la siguiente, la del 2011, que es la séptima reforma, ya en el periodo de otro presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, y publicada el 10 de junio del 2011. En esta reforma se vuelve a establecer a la educación como un derecho y reafirma el hecho de lo que hemos venido comentando. La educación que parte al Estado tendrá que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Esta frase, esta aspiración ya ha permanecido desde el 46 hasta nuestros días. Sí, fíjate que aquí algo que tú platicabas en el programa anterior en cuanto a lo que es la impartición de la educación por parte del Estado. La reforma del 2019 le agrega que el Estado garantizará la impartición de la educación, y creo que ese es algo muy significativo. La verdad, en lo particular, a mí me gustaría que en lugar de que lo impartiera, lo garantizara. Porque con eso tendríamos más que suficiente. Pero bueno, Esta es una de las cosas en las que más tenemos que hacer énfasis, y las personas que nos escuchan, de verdad, no es lo mismo impartir educación que garantizar educación. Impartirla puede dar cualquier institución, pública o no, oficial o no, pero garantizarla como derecho a la educación de todos los mexicanos es solamente una competencia del Estado, y tendría que ser una obligación
hecha realidad si queremos realmente aspirar a un mejor país, ¿no? La octava reforma se da todavía en el gobierno de el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa en el 2012. Febrero de 2012. Febrero de 2012. Y bueno, nuevamente la historia de México nos dice que el siguiente sexenio ya no va a gobernar el PAN, sino nuevamente el PRI a través de Enrique Peña Nieto, y viene lo que fue tan polémico en cuanto a su propuesta de la restricción, las reformas estructurales. Y una de esas reformas estructurales se da precisamente en febrero de 2013. Ya sabemos más o menos cuáles fueron las consecuencias, de tal manera que pues levantaron al magisterio, ¿sí? Y levantaron al magisterio a través de los maestros que se aglutinan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y pues hacen que el nuevo gobierno, el actual, vuelva a reformar el artículo tercero, ¿sí? Con una nueva visión que en su momento seguramente tendremos que tratar como tema, la nueva escuela mexicana. Así es, esta reforma del 2013 que disfraza la reforma laboral que se estableció ahí a través de la evaluación de los maestros, incluye un concepto que desde mi punto de vista no creo que garantice realmente el mejoramiento de la educación, ¿no? Habla del concepto de idoneidad de los docentes que aspiren a ingresar al sistema educativo y de los que aspiren a promoverse en algún cargo directivo, ¿no? Disfrazar el aspecto de la calidad a través de la evaluación punitiva, porque sí es cierto, fue una evaluación para hacer que el maestro permanezca en su centro de trabajo o conserve su plaza solamente si pasa un examen, olvidándose que realmente la evaluación formativa es la que podría garantizar el mejoramiento de la educación que se imparte en los salones de clases. Yo creo que ese es uno de los grandes conceptos ausentes, incluso en la misma reforma del 2019. La actual. La evaluación del desempeño, el desempeño que tiene el maestro en su día a día, y que no puede ser calificado solamente por una parte de la sociedad. Aquí la evaluación tendría que implicar participación de todos los agentes educativos que están en contacto, en interrelación con el maestro. O sea, cuando se dé esa evaluación formativa, esa evaluación del desempeño, seguramente estaremos hablando de un paso adelante en búsqueda de lo que pomposamente se ha dicho, ¿no? La calidad de la educación. Yo coincido totalmente contigo. El mejor evaluador del trabajo de un maestro en su desempeño no son los exámenes, claro, son los alumnos y los padres de familia, los usuarios que tienen el servicio en sus manos y que ven en el día a día el resultado de que su hijo asista a la escuela. Sí. Pues mira, Felipe, se nos ha ido el tiempo bien rápido. Creo que para hablar de educación, pero ¿de cuál educación? Necesitaremos un programa todos los días para poder ir avanzándole, ¿no? Yo creo que en posteriores programas tendremos que ir rescatando conceptos que aparecen en el texto del artículo 3 para que los interpretemos, ¿no? Claro. O por lo menos demos una interpretación de lo que deberíamos de entender o de permear en la mayoría de los maestros, ¿no? Hay cosas muy significativas, conceptos muy profundos que vale la pena dedicarles tiempo para su análisis. Claro que sí, definitivamente esta aspiración del México a una educación de calidad, esta aspiración que tenemos los mexicanos y el derecho que tenemos a recibir educación de calidad de manera permanente, que es otro concepto que tendremos que ir analizando con más profundidad, queda ahí como un reto para la nueva escuela mexicana. Yo creo que sí vale la pena retomar no solo varios de los conceptos que hemos analizado al día de hoy, e irlos intercalando, ir tejiendo este entramado que dé sustento a la nueva educación en nuestro país. Sí, pues, y fíjate que a mí me da muchísimo gusto que cada vez hay más tendencia a estas finalidades del artículo 3. Bueno, la participación de la telesecundaria Seneca en la práctica, cosa que tú y yo hemos visto,
es un ejemplo claro de ello, ¿no? El protagonismo tiene que tenerlo el estudiante. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.